Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta detallada presentación. Mi agradecimiento al Museo del Prado, especialmente al Departamento de Difusión y Educación y a mi compañera conservadora también de museos, Esther de Frutos, por su amable invitación a participar en este magnífico auditorio. Y, desde luego, mi agradecimiento a todos ustedes por compartir este rato en una mañana tan espléndida que lo que apetece, la verdad, es estar paseando por el Retiro, por el Botánico. Yo espero no decepcionarles y espero que pasemos un rato viendo una obra magnífica, una de las grandes joyas que alberga la colección del Museo del Greco y que, a pesar de ser propiedad del Museo del Prado, y este es el motivo por el que explicamos esta obra en este auditorio, está depositado desde la propia creación del Museo del Greco de Toledo en 1910 en una sala específicamente construida para albergar esta obra. No sé si conocen ustedes un poquito el museo. Seguro que todos ustedes han viajado en numerosas ocasiones a Toledo y han paseado y se habrán encontrado en la Judería, en la zona de la Judería, cercano al puente de San Martín, dos edificios que son muy emblemáticos. Uno es la Sinagoga del Tránsito, es este edificio que ven aquí, la mayor sinagoga del pueblo judío en España, y otro es el Museo del Greco, que es todo este recinto cercado por esta. Les he traído algunas fotografías de época para que ustedes se vayan ambientando, que era una pequeña zona de restos arqueológicos y de casas en muy mal estado, y que uno de los... Bueno, aquí ven la entrada al Museo del Greco desde aquí, y esta es la entrada de la sinagoga. Todo este recinto es el Museo del Greco, el recinto que queda a la derecha. Seguro que ustedes conocen una de las imágenes más emblemáticas e icónicas del museo, que es la cocina, que fue reproducida en numerosas revistas y tiene muchísima influencia en todo el surgimiento de la arquitectura neohistoricista en Norteamérica. Se copia hasta la saciedad. Bueno, pues aquí les presento al personaje de don Benigno Vega Inclán, pintado por Sorolla. Este cuadro está en el Museo del Greco de Toledo, que fue el artífice de todo esta creación, de todo este entramado de la casa y el Museo del Greco. Él compra los restos de lo que se decía que pudo ser la casa que el Greco habitó cuando estaba en Toledo, junto con unos solares, que eran unos restos de unos palacios que estaban en muy mal estado, y que él reconstruye y recrea un centro dedicado a la memoria del pintor, con dos partes muy separadas. Por un lado, lo que sería esta recreación de la casa que pudo haber habitado el Greco. Realmente lo que él crea es el primer museo de ambiente que se inaugura en España. Era una tipología de museos que era muy habitual en el centro de Europa, pero completamente desconocida en este principio del siglo XX en nuestro país, donde los museos que teníamos hasta entonces eran galerías de arte, donde las piezas estaban más o menos expuestas, pero sin ninguna ambientación. Bueno, pues don Benigno, que es un personaje, la verdad es que muy curioso, con una trayectoria vital muy interesante, siempre ligado a la monarquía de Alfonso XIII y a los grandes centros de poder, coleccionista y marchante, tiene esa doble faceta, ¿no? Que es algo habitual en este tipo de personajes de principios del siglo XX. Bueno, pues concibe ese proyecto cultural de resucitar la memoria de un pintor que estaba completamente olvidado y de crear un centro pionero en una ciudad tan abandonada en aquel momento como era Toledo. Él, aquí ven ustedes, él rescata una serie de cuadros que estaban a punto de desaparecer, una serie de pinturas del Greco que es en muy mal estado. Ahí ven ustedes la primera instalación de la Sala del Apostolado del Museo del Greco de Toledo,
Estos cuadros estaban en un estado deplorable. Les he traído algunas de las imágenes para que ustedes puedan comparar. La fotografía en blanco y negro forma parte de la serie fotográfica que hace el gran fotógrafo Mariano Moreno, y los originales se conservan en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. Y en el otro lado pueden ver ustedes el estado en el que está actualmente las pinturas. Muchas de ellas se han restaurado aquí en los laboratorios de este estupendo museo. Ven ustedes el Santo Tomás o el famoso Salvador, que es una imagen también icónica, y seguro que todos ustedes en sus casas o sus abuelos han tenido estos Cristos, ¿no?, salvadores con la bola del mundo, y que vienen de aquí. Bueno, pues como les decía, el Marqués de la Vega-Inclán concibe este museo, que vemos aquí la foto del patronato presidida por el rey Alfonso XIII, los planos del museo sobre la mesa, a la izquierda el Marqués de la Vega-Inclán, detrás Sorolla. Aquí pueden ver ustedes en la esquina a Manuel Bartolomé Cosío, el primer investigador que hace ese catálogo razonado donde recoge toda la obra del Greco conocida. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1902, 1905, 1910. Y aquí pueden ver un personaje tan interesante como Archer Huntington, el creador de la Hispanic, con el que Vega-Inclán siempre tuvo una relación muy fluida. Y de hecho hay una de las grandes obras que está en el museo, el cuadro de la reina Mariana de Austria, viuda de Martínez del Mazo, que Huntington compra y dona al museo en ese lord de amistad que tiene con Vega-Inclán. Este cuadro actualmente está en la Hispanic, preside una de las salas de la Hispanic. Y aquí les he traído como curiosidad la fotografía donde se ve a Vega-Inclán y a Sorolla posando para el cuadro anterior. Ya saben que Sorolla siempre usaba fotografía, o muchas veces usaba la fotografía para hacer este tipo de composiciones. Bueno, pues tras esta breve presentación del museo, para que ustedes entiendan el contexto donde está la pieza, me ha parecido que podríamos ver esta fotografía tomada desde la parte alta del Paseo de San Cristóbal de Toledo, donde se ve el recinto del museo y el inicio de esta zona de aquí, que es la capilla que se va a construir para albergar el retablo de San Bernardino. Como esta fotografía todavía es muy incipiente, no está construido, porque el museo, todo el complejo, esta es la casa, estas son las galerías de pintura, y el museo se va ampliando a principios del siglo XX. Y aquí ya ven ustedes, la fachada sería esta, la que estaban ustedes viendo en la fotografía. ¿Se fijan aquí los arcos? Y aquí ya el desarrollo de la capilla. Y aquí tienen la obra completa tal y como está ahora en el museo del Greco. Como ven, es un lienzo, una pala de altar inserta en una estructura de retablo muy sencillo. Y la obra debe ser entendida como un todo en su conjunto, porque la parte arquitectónica es tan importante para el Greco como la parte pictórica. El encargo fue para la capilla del Colegio de San Bernardino, que es una institución que se funda en 1568 por el canónigo Bernardino Zapata de Herrera, en la colación de Santo Tomé. La institución, el Colegio de San Bernardino, adoptó por santo tutelar a la figura del franciscano San Bernardino, según dejó estipulado su fundador en los documentos que se conservan, y que decía textualmente: cuyo nombre yo tengo y me llamo. El colegio estaba destinado a estudiantes bachilleres y, ya les digo, se ubicaba en el barrio de Santo Tomé, del que el Greco era vecino. Si ustedes conocen Toledo, lo pueden ver en la actualidad. Parte del edificio todavía se conserva, aunque está muy transformado y dividido en viviendas y en establecimientos comerciales.
y mantiene la fachada principal hacia la plazuela que hay al principio de la calle Santo Tomé, justo enfrente de donde está la tienda famosa de los mazapanes de Santo Tomé. Pues es justo el edificio que está enfrente. Les he traído unas fotos. Esta es la portada. Este es el interior, que actualmente es un restaurante, y pueden ver todavía la figura de San Bernardino. Ya les digo, el edificio está completamente transformado y esta es la fachada de toda la manzana, sería el Colegio de San Bernardino. La relación del Greco con el colegio no solo se redujo al encargo del retablo para su capilla, sino que además el Candiota fue el encargado de hacer esta magnífica portada. Las trazas son del Greco, que todavía se conserva y que apenas puede verse delante de este mar de toldos. Bueno, es una de las pocas obras arquitectónicas que se conservan del Greco. Y bueno, ya saben ustedes que la ocupación muchas veces de los espacios públicos en ciudades tan turísticas pues produce estas cosas. Todo se sacrifica en aras de un turismo masivo. Creo que aquí en Madrid también está pasando un poco. Bueno, el encargo... El encargo de esta obra, de este retablo, le llega al griego a través de dos personajes ya bastante conocidos, Juan Bravo de Acuña y Luis de Beluga, y temporalmente se sitúa en medio de otros grandes encargos de retablos de gran envergadura, como son el de la Capilla de San José, que también está en Toledo y apenas puede visitarse, y lamento la mala calidad de las imágenes, porque los dueños de la Capilla de San José, dos propietarios privados, los actuales marqueses de Eslava, el título viene de los condes de Gendulain, apenas propician el acceso a la capilla. Ahora han llegado a un acuerdo con el consorcio de la ciudad de Toledo y una vez a la semana, creo que un sábado o un domingo, puede verse en una ruta previa reserva. Es una joya, es una capilla privada en un sitio donde estuvo la primera fundación de Santa Teresa. A principios del siglo XX se venden los dos laterales de las capillas, el famoso San Martín partiendo la capa, y desde entonces eso fue un escándalo, dio lugar a numerosas intervenciones en el Congreso por la exportación de unas obras en un momento en que ya había una legislación protectora en nuestro país, y desde entonces la relación de los condes de Gendulain con la ciudad de Toledo y con el Greco no ha sido fácil. Otro gran encargo de esta misma época es el Colegio de Doña María de Aragón, que tienen muchas de sus obras aquí, y sobre todo el Hospital de la Caridad de Illescas. Les he traído los dos tondos laterales, pero seguramente ustedes lo que conozcan más es esta Virgen de la Caridad. Bueno, yo estoy dando por hecho, y sé que ustedes son oyentes habituales y grandes conocedores de historia del arte, pero me gusta siempre refrescar un poco las coordenadas históricas y culturales de dónde nos movemos. Saben ustedes, discúlpenme si ustedes tienen ya estos conocimientos, a mí me gusta hacer un poquito de didáctica y muy brevemente les he traído una tabla cronológica para ubicar dónde estamos. Ustedes saben que el Greco nace en Candía, en Creta, en 1541 y que casi toda su formación es italiana. Él en 1568, ya bastante mayor, casi con 30 años, está navegando hacia Venecia, donde tenemos indicios de que puede estar vinculado o cercano al taller de Tiziano, y en 1570 ya le tenemos documentado en Roma. En 1572, de hecho, se le expulsa del Palacio Farnesio. Él es acogido por el gran nipote, el nieto del del Papa Paulo III, y él estaba viviendo en el gran Palacio Farnesio, que ustedes pueden ver en Roma, que ahora es sede de la Embajada francesa, al lado del Campo dei Fiori. Seguro que todos ustedes conocen ese palacio. Bueno, pues desde 1572 hasta 1577, donde ya le tenemos localizado en España, hay un periodo que no sabemos muy bien dónde está en Italia y qué es lo que está haciendo.
sí que sabemos que él viene a España tras la muerte de Tiziano por la peste en 1576, porque ya en el 77 le tenemos ubicado aquí. Él intenta trabajar para el monarca del mundo en aquel momento, Felipe II, en el Escorial. No lo consigue. Todos ustedes saben que Felipe II le hizo un encargo magnífico para la Basílica del Escorial, pero este cuadro, el San Mauricio y la Legión Tebana, pues no gustó a su majestad y nunca más volvió a trabajar para la corte de Felipe II, con lo cual el Greco se tuvo que ubicar en Toledo, donde había tenido ya previamente contactos con varios ilustres españoles que estaban en Roma, Luis de Castilla probablemente, y allí es donde va a desarrollar toda su trayectoria profesional. Fíjense ustedes cuáles son las coincidencias del Greco. O sea, él llega a Roma cuando ha muerto Miguel Ángel, se va de Venecia cuando ha muerto Tiziano, y él, esta etapa de formación que es crucial, porque el Greco todo lo que aprende lo aprende en Italia, y cuando llega a España nos sorprende con algunas obras de primera magnitud, como este retablo de Santo Domingo el Antiguo. Esta es la primera obra de gran envergadura que hace el Greco a su llegada a España. Entonces, esto a nosotros nos fascina porque es un tema de la investigación bastante mal resuelto, porque si ustedes pasan ahora por las salas del museo y ven los cuadritos que tenemos del Greco de la etapa italiana, verán estos pequeños formatos, pues la huida a Egipto, alguna anunciación, y de repente llega a España y lo primero que tenemos documentado del Greco es esta barbaridad, con una pala de altar, con la Asunción, con una gran estructura de retablo que él no estaba acostumbrado a diseñar ni a trabajar en Italia. Y claro, aquí hay algo que se nos escapa. Desde esa formación italiana hasta esto hay algo que todavía no tenemos. De hecho, el Greco presenta dos grandes puntos débiles de investigación. Una parte es esto que les digo, esta etapa italiana más resuelta y muy desconocida, y de la que vamos encontrando documentos que nos van dando miguitas, y la otra es el catálogo de la parte de las obras del taller, que también es un tema bastante polémico. Digamos que son las dos patas en las que los investigadores tendremos que incidir en los próximos años. Y bueno, esto es muy italiano, pero vamos a volver otra vez a nuestro San Bernardino, pero quería ubicarles un poco tanto espacialmente como temporalmente. Bueno, aquí ven esto tan Miguel Angelesco que nos sorprende por completo con estos colores, en una ciudad como Toledo y con un pintor del que apenas tenemos datos de su formación en Italia. Bueno, la primera, aquí viene una foto de detalle del guapo San Bernardino del Museo del Greco. La primera referencia documental que tenemos al retablo data del día 13 de diciembre de 1602, en el que, reunidos en la capilla el rector y los colegiales del Colegio de San Bernardino, se trató el tema del retablo, leo literalmente, que se ha encargado a Dominico Greco por un precio de 3.000 reales. A pesar de que no conocemos las condiciones originales del contrato, no se conserva esa documentación, pero sí las escrituras de pago, y de ellas se deduce que el retablo va a ser ejecutado entre febrero y septiembre del año siguiente, de 1603, y se va a someter a las prescripciones del colegio y del propio consejo de la archidiócesis de Toledo. El pintor va a recibir 333 ducados, algo más de los 3.000 reales, una cantidad muy exigua para lo que el Greco estaba acostumbrado a cobrar, y que no tiene que ver con la simplicidad
del retablo y los colores utilizados, sino con las enconadas protestas que tuvo de los alumnos del colegio que se opusieron a pagar una cantidad elevada, alegando la pobreza que tenía la hacienda colegial. La situación se tuvo que desbloquear para no llevar a juicio, acudiendo a una acuestación entre los antiguos colegiales y algunos benefactores. Saben ustedes que los procesos para los pagos de estos encargos de los pintores del siglo XVI eran un poco complejos. Cuando el pintor acababa la obra, se presentaban tasadores. Se presentaban unos tasadores por la parte del pintor y unos tasadores por la parte de la persona que había o la institución que había encargado el retablo. Entonces, por supuesto, el pintor decía siempre que su obra valía 1000 ducados y el tasador encargante decía que su obra pues valía 400. Se solía llegar a un acuerdo y quedaban en un precio intermedio, en unos 500, 600, 700. Bueno, el Greco, tengo que decirles que jamás estuvo de acuerdo, siempre llegó a pleitos, porque él traía una idea de artista, de gran artista, que se estaba generando en Italia frente al concepto más artesanal y la consideración más de artesanos que tenían los pintores en la España de la época. Por eso el Greco tiene también esa fama de conflictivo. Debía tener un carácter bastante suyo de todas formas y debía ser todo un personaje bastante extraño en una Toledo, pues cosmopolita, pero bueno, los griegos no tenían buena prensa en la monarquía católica. Los griegos eran el más allá, tenían peor consideración en el siglo XVI que los musulmanes y que los conversos. Entonces nunca eran bien recibidos y de hecho se evitaba las oleadas de inmigración griega que los griegos eran expulsados de su territorio por la Sublime Puerta, por los turcos, y iban viniendo, y hay muchísimos escritos a los reyes de la monarquía católica pidiendo el asentamiento de griegos en el territorio español. Casi siempre se oponían, no tenían una buena consideración social. Tenían fama de traicioneros, tenían fama de mentirosos. Entonces, era difícil ser griego en la época. Bueno, pues el griego, además de esta mala consideración, también tenía un carácter muy altivo que le llevó constantemente a pleitear con la catedral, el cabildo de la catedral, con casi todos los que llegaron a encargarle obras. Y tuvo muchos problemas económicos porque algunos de esos pleitos casi le arruinan. Bueno, vamos a seguir con nuestro San Bernardino. El retablo se mantuvo en el emplazamiento original del Colegio de San Bernardino hasta el año 1845, cuando el colegio es suprimido por la Ley Moyano. En 1846 el Colegio de San Bernardino se integra en lo que sería el Instituto de Segunda Enseñanza, cuya sede está en el actual Palacio Lorenzana. Hoy es el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Está al lado de la Plaza de San Vicente de Toledo, justo donde se conserva la iglesia que albergaba otra de las joyas maestras del pintor, la Inmaculada Ovalle. Actualmente la iglesia es un bar. Es un bar y un sitio donde se dan espectáculos. Y yo les invito a que lo vean porque es curioso. En este momento, en 1846, se separa lo que es la estructura de retablo, la estructura arquitectónica del lienzo. El lienzo va a permanecer en la institución docente y, sin embargo, el retablo va a ser donado al convento de Santa Isabel la Real, donde se adaptó y se le hicieron varias modificaciones para cobijar unas esculturas, un San Antonio y una Dolorosa. Aquí pueden ver ustedes cómo estaba originalmente expuesto el lienzo de San Bernardino en el museo, sin la estructura de retablo. Los avatares del cuadro, del retablo de San Bernardino, se completan con un viaje a Madrid.
donde viene para ser expuesto, para formar parte de la exposición antológica que se hace en 1902 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es la primera exposición que se dedica al pintor. Y he intentado encontrar una foto de la exposición donde apareciera el retablo, pero no lo he conseguido. Entonces les he traído esta donde aparece el rey don Alfonso XIII inaugurando la exposición con el el presidente Antonio Maura y con el marqués de la Vega Inclán, que lo ven aquí detrás, vestido de militar. Están delante de uno de los apóstoles del museo. Bueno, el cuadro, el lienzo de San Bernardino, una vez que llega a esta exposición, es retenido, vamos a decirlo así, en depósito en el Museo del Prado. Este es un proceso que ha reconstruido muy bien doña Leticia Ruiz Gómez, que es la conservadora que está a cargo de los Grecos en esta casa, y que bueno, pues ha recuperado toda la información. Una vez que se crea, bueno, hay una correspondencia muy divertida de protesta entre el director del Instituto de Segunda Enseñanza, Teodoro San Román, con el entonces director del Museo del Prado, Villegas, diciendo que ellos han dejado su cuadro, esa exposición, y que lo quieren recuperar para el instituto. Intervino el conde de Romanones también. Ustedes saben que el conde de Romanones es el primer ministro de Instrucción Pública, lo que sería el Ministerio de Educación y Cultura actual, que se crea en ese 1900. Estamos siempre en esa época. El conde de Romanones decide que el cuadro sea adscrito a la colección del Museo del Prado, pero que debido a las protestas que hay en Toledo, por lo que la ciudad considera que se está expoliando, ¿no?, sus obras, pues cuando se crea el Museo del Greco en 1910, a los pocos años, se decide su adscripción permanente a las salas del museo. El conde de Romanones era muy amigo de Vega Inclán y es todo un personaje. Yo les recomiendo que lean algo sobre el conde de Romanones. El profesor Javier Moreno Luzón, un profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, tiene una obra deliciosa sobre el personaje. Era conocido como el Gran Cacique. Tenía muchísimas propiedades en Guadalajara y en Toledo. Y es autor de frases que todos ustedes seguro que recuerdan memorables: entrar en el Congreso, mirar a los diputados y decir «vaya tropa», o verlos trabajar y decirles hagan ustedes la ley que yo ya haré el reglamento. O sea, era todo un personaje de la época. Yo les recomiendo una lectura encarecida de la política cultural del conde de Romanones. Bueno, pues el conde de Romanones en última instancia es el que decide que esa magnífica pieza sea de titularidad del Museo del Prado y quede adscrita al Museo del Greco en una solución salomónica. Bueno, la reintegración de la reestructura arquitectónica del retablo es mucho más tardía y se debe a la adquisición que hacen en el año 1962 las fundaciones Vega Inclán al convento. El marqués de la Vega Inclán funda varios museos: el Museo del Greco, el Museo Romántico en Madrid, que seguro ustedes conocen, y la Casa de Cervantes en Valladolid. Cuando muere el marqués de la Vega Inclán en 1942, se constituyen estas fundaciones Vega Inclán, que todavía existen. En aquel momento, la directora de las fundaciones Vega Inclán era doña María Elena Gómez Moreno, la hija del catedrático Gómez Moreno, que es la directora que hace el primer catálogo razonado del museo y que es la artífice de recuperar este retablo y de volver a ponerlo en su sitio con el lienzo. Y dice textualmente: solo hace unos pocos años, esto lo dice en la guía que escribe ella en los años 60, solo hace unos pocos años que pintura y retablo se han unido de nuevo y para más seguridad de identificación pudo comprobarse que coincidían en el arco del retablo y el bastidor del lienzo las huellas de los clavos que lo sujetaron. El retablo, como ven ustedes, se transforma.
porque estas columnas de fuste liso se rellenan, eran acanaladas originalmente y se rellenan en el siglo XVIII y se les hacen unos marmorizados. La estructura arquitectónica se transforma. Y no me he resistido a traerles unas imágenes para, bueno, pues hacer un guiño también a Italia y a esta comparación de la puerta original del convento del Colegio de San Bernardino de Siena, en la ciudad de Siena, que es esta. Este es el colegio actual de San Bernardino, ven el año de fundación aquí, y el emblema de San Bernardino. Si le echamos un poquito de imaginación es posible que el Greco lo que llegara a ver, porque no tenemos documentado exactamente todos los sitios por los que viajó en Italia. Le sabemos a través de algunos textos en algunos puntos muy concretos, pero no tenemos noticias de que visitara una Siena cuyo caserío se parece un poco a las bajantes de Toledo desde la catedral, todos estos barrios mudéjares. Bueno, el cuadro, el lienzo del retablo tiene una conservación muy delicada porque tiene muy poca capa pictórica y es una de las pocas obras del Greco que no está reentelada. Fue restaurado aquí en el Museo del Prado en 1981. Esto hace que sea una pieza delicadísima. Cualquier vibración de la tela puede provocar que se venga abajo absolutamente toda la pintura. Y es una obra que intentamos o que se intenta mover lo menos posible. Como les he dicho ya anteriormente, la estructura arquitectónica sufre también un proceso de restauración. No se acabó de quitar el relleno de las estrías acanaladas de los fustes. Pero bueno, se intentó en la medida de lo posible mantener un aspecto cercano al primigenio proyecto que concibe el Greco. Este retablo, desde luego, se adapta completamente al clasicismo italiano, con las dos columnas rematadas en el capitel jónico sobre el pedestal y sobre ellas se alzaba, como han visto, el entablamento con un friso curvo y un frontón triangular. La estructura pues abraza el lienzo, se ve perfectamente la huella con un arco de medio punto, y este formato tan alargado y tan sencillo es una característica de los cuadros de altar simples que intentaba proyectar el Greco y que bebían clarísimamente de esa inspiración italiana de las palas de altar, que es el modelo que él había estudiado en Venecia. Y les he traído aquí dos ejemplos que seguro que todos ustedes han visto en la iglesia de Santa María i Frari en Venecia. La gran pala de la Asunción de la Virgen de Tiziano, que sirve de modelo para esa zona central del retablo de Santo Domingo el Antiguo que les he enseñado antes, o la pala Pésaro de Tiziano. Estos son los modelos a los que estaba acostumbrado a estudiar y a referirse el pintor cretense, y cuando llega a España no pierde oportunidad de volver a esa herencia italiana. Vamos a ver un poquito ahora a San Bernardino, ¿no? Después de ver toda esta presentación previa de la historia del retablo y de su ubicación. Bueno, el lienzo nos presenta a San Bernardino de Siena, que fue renovador de la regla primitiva de San Francisco y que vivió en Italia entre 1380 y 1444, y donde se dedicó completamente a la predicación. Él era huérfano y fue de niño educado por unos familiares en Siena, en la ciudad de Siena, donde estudiará jurisprudencia y teología, hasta que en 1402, con apenas 22 años, ingresa en los franciscanos para comenzar su predicación apostólica por Italia y difundir el culto del nombre de Jesús hasta su muerte. En el cuadro del Greco vemos al santo franciscano de pie con un hábito en un color pardo grisáceo.
Les he intentado poner fotos siempre sin la estructura del retablo para que vean ustedes también en las laterales las descargas de pincel y el modo de trabajo del Greco, que ahora les diré un par de cositas. Bueno, este hábito pardo, con un cordón blanco ceñido en la cintura con los 3 nudos que simbolizan los votos de castidad, pobreza y obediencia, se encuentra reforzado con una capucha y con una capucha bajada. La pobreza de este vestido se refuerza con el pie izquierdo desnudo, que se adelanta hacia el espectador para crear un ligero escorzo que insinúa bajo los drapeados del vestido. El Greco construye las figuras siempre desde dentro hacia afuera. En la mano izquierda sostiene un libro cerrado, mientras que en el brazo derecho, que está flexionado, como ven ustedes aquí, empuña un báculo que remata con las iniciales del nombre de Jesús. Este monograma de las letras del nombre de Jesús en griego es el principal atributo que va a definir a San Bernardino de Siena. Y al terminar sus prédicas mostraba a los fieles una tabla con las letras del nombre de Jesús grabadas en oro y rodeadas por rayos flamígeros. Este monograma bernardino seguro que ustedes lo recuerdan porque varios siglos después va a ser adoptado por la orden jesuítica y es el que todos tenemos quizá más reciente, ¿no? Y más fresco, que lo va a convertir, los jesuitas lo van a convertir en su emblema. Bueno, el tema de San Bernardino se va a completar con la presencia de 3 mitras en el suelo, a la izquierda del santo, que en esta parte de la obra el Greco se va a esmerar en reproducir primorosamente todas las sedas, los hilos dorados y las piedras preciosas. Y es una alusión al desdén por la Iglesia material y mundana, que se plasma en el rechazo del santo a sentarse en las 3 sillas episcopales que el Papa le ofreció y que rechazó, las de Siena, Ferrara y Urbino. Son las tres mitras, es lo que significan. Y además, si se fijan ustedes en el ángulo inferior y bajo las mitras, aparece en letras griegas la firma del Greco, aquí debajo, que no sé si se aprecia, dice Doménicos Theotokopoulos Epoyei, Dominico Greco me hizo. En el otro ángulo ven ustedes aquí perfectamente las descargas del pincel y la forma que tiene de trabajar. Bueno, en el otro ángulo de la figura de San Bernardino, desde un punto de vista muy bajo para el espectador, se adivina lo que parece un promontorio rocoso con una línea de horizonte muy lejana y que algunos autores, bueno, pues parece que identifican con la ciudad de Toledo y con sus cigarrales. Siempre el paisaje que aparece en algunas de las obras del Greco se quiere hacer siempre una lectura de lo más cercano que tenía, que era Toledo. En algunas veces se reconoce y en algunas otras la verdad es que es francamente difícil. El celaje característico, atormentado, que él también copia un poco de Tintoretto, y completan todo este paisaje, completa la figura de un santo que se recorta con una silueta muy monumental y con un rostro muy melancólico y una mirada muy esquiva. Les he hablado un poquito les quiero hablar de la técnica pictórica del Greco. La ejecución de esta obra se corresponde con su última etapa, con una técnica muy peculiar. Es un poco, bueno, pues en paralelo con el gran maestro que él siempre admiró, Tiziano, el estilo famoso de Tiziano, el non finito, ¿no? Las últimas obras donde él desmaterializa la pincelada. Y es así como el Greco trabaja esta obra, con un pincel cargado con muy poca pasta que produce unos toques muy nerviosos. A ver si aquí se aprecia perfectamente las pinceladas, con
y donde él quiere, y justo allí donde, como él utiliza muy poca pasta, salen a relucir las imprimaciones y las veladuras van haciendo cada vez capas más ligeras. Él utiliza siempre los medios tonos de la preparación de la obra para componer sus cuadros. Solo donde se quiere individualizar más detalladamente, como en el rostro, por ejemplo, del santo o las mitras, se recurre a pinceladas más cortas y más cargadas de pasta que definen este abocetado inicial. Aquí ven ustedes cómo está compuesto, ven estas pinceladas nerviosas que trabaja hacia todos los lados y ven un poco la estructura de la composición. Saben ustedes que el Greco pinta a la prima, pinta sin un dibujo previo. Él prepara los lienzos, creo que tengo alguna. Él utiliza estos lienzos, que son unos lienzos muy característicos de la pintura del siglo XVI, los tafetanes, las sargas y los mantelillos, que son unas telas que tienen textura y él incluye esa textura en la composición de su obra. De hecho, esta es la foto original de la parte trasera del San Bernardino, donde ven ustedes el mantelillo veneciano y alguna pequeña restauración. Y ven ustedes que la tela, o sea, que el lienzo está sin reentelar, está en su estado original. Como les decía, estos lienzos venecianos, al no ser lisos, tienen esa textura rugosa que él utiliza y él, para prepararlo, da una capa de cola y a continuación es cola de conejo, generalmente, es una cola blanca, luego da una capa de yeso finísimo para impermeabilizar y después da como un semitono, que son esos marrones que deja traslucir, esos tonos parduzcos, y a continuación con un par de trazos negros él ubica la obra y a partir de ahí pinta directamente a la prima, es decir, no hace ningún dibujo previo. Aquí ven, mire, les he traído una cromatografía. Aquí ven la capa blanca de cola y la capa, esto es como una estratigrafía, ¿no? Como un corte en la pintura. Entonces ven abajo la capa blanca y la capa de imprimación rojiza. Y a continuación ya todos los pigmentos y todas las veladuras con los últimos barnices. Conseguir los colores era francamente difícil en la época. Los pigmentos eran caros y la preparación era muy dificultosa. La paleta de colores en el San Bernardino, si ustedes se han fijado, es mínima. Él maneja distintas versiones de ocres, marrones y grises en un homenaje al hábito de los franciscanos, pero también en una franca recriminación a el poco dinero que le estaban pagando por ese encargo. Claro, los pigmentos valen muchísimo dinero. Y entonces aquí vemos, les he traído dos ejemplos. El tríptico de San Nicolás de Bari, esta obra está en el Museo de Santa Cruz, y en la tabla central nos presenta la figura de un Santiago peregrino con todo un fondo de oro, que recuerda mucho los iconos bizantinos que él estaba acostumbrado a ver y a trabajar en su niñez. Toda la túnica es puro óxido de minio. Tiene en el cuadro que han visto ustedes antes del Salvador, la pieza más importante de ese apostolado, que es todo el colegio apostólico presidido por Cristo Salvador, pues la figura más importante, por supuesto, era Cristo Salvador. Y el Greco va a componer el manto de ese Salvador con lapislázuli puro, que era lo más caro que se podía encontrar en el mercado en ese momento. Esta obra es una de las piezas favoritas de la reina doña Sofía. Siempre que va a Toledo suele ir a verla. Y a mí me gusta mucho comparar el San Bernardino con la Inmaculada Ovalle, que les decía que les he traído el retablo original, una foto del retablo original en la capilla de San Vicente, para que vean ustedes la estructura del retablo con esos fustes acanalados, que es lo que debería haber tenido el retablo nuestro de San Bernardino.
Bueno, pues si ustedes comparan las dos obras, el San Bernardino es un alarde de que hace el Greco del uso de la paleta monocromática, con muy poco dinero, muy pocos pigmentos y todos muy iguales. Él consigue sacar grises, azules, plateados y una infinidad de detalles que, si ustedes se fijan, van a convertir esa monocromía en policromía. Y sin embargo, la Inmaculada Ovalle, que es quizá una de las obras más fantásticas de la última etapa del pintor, es todo lo contrario, es el completo alarde del uso de los colores. Aquí ven ustedes la parte cómo usa también esos medios tonos para la composición. Vean ustedes los floreros, bueno, esos detalles que podrían ya prácticamente individualizarse, esos detalles de la nao, una nao de la época, son todas las letanías marianas. Y también este paisaje, que probablemente sea el puente de Alcántara y la subida hacia la ciudad de Toledo. Vean qué diferencia. Para aquellas personas que durante muchos años se ha tenido esa idea de que el Greco era un pintor oscuro, cuyas obras eran tristes, bueno, pues nada más lejos. El Greco es el pintor realmente de la luz y el colorido que trae de Venecia. Piensen ustedes que, sobre todo, que en este... Perdón. En este momento estamos acostumbrados a ver las obras colgadas en las paredes de los museos con una iluminación completamente moderna, que bueno, es magnífico, se ve muy bien, pero no es como se veían las obras en su estado original para el que eran concebidos. Todos estos retablos estaban concebidos para espacios cerrados, pequeñas capillas que se iluminaban con velas y que como mucho tenían alguna ventana, algún óculo, generalmente en la parte alta del retablo. Con lo cual, la percepción que tenemos de la pintura es completamente distinta en la actualidad. Hay una descripción que a mí siempre me gustó mucho, porque ilustra bien lo que les estoy explicando. Hay una obra literaria donde unos personajes en Toledo entran a visitar la iglesia de San Vicente y van a ver la Inmaculada Ovalle. Y entonces uno de los personajes le dice al otro y le describe: quieren que entren a una hora determinada en esa capilla, y les leo: los últimos rayos del sol van entrando por una pequeña claraboya. Levantan briznas de polvo, forman blancas estelas y caen oblicuamente sobre el cuadro, dorándolo por completo. Han desaparecido los tonos apagados, las lagunas de azul y carmín. La luz, fusionando los contornos, da la ilusión completa. Las figuras de la tela fulgen y se elevan entre un fuego maravilloso, el mismo fuego en que arden los crepúsculos de las tardes toledanas. Nos quedamos en éxtasis, son solo unos momentos. Mueren los rayos del sol, desaparece nuestra embriaguez producida por esa luz de misteriosa belleza y solo queda el cuadro con sus tonos pálidos y apagados de sabia ponderación. Claro, el Greco jugaba con la luz, era un maestro y él sabía perfectamente cómo hacer una composición para que fuera iluminada en un momento determinado o para que flambeara a la luz de las velas, que es lo que hace con el San Bernardino y con todos estos retablos. La Inmaculada Ovalle da sensación de ascensión cuando se contempla en su lugar original y con esa luz bañándola desde el óculo que presidía el retablo, en la parte alta. La composición de la obra se inscribe, si ustedes lo van a ver muy fácilmente, en un triángulo isósceles perfecto, al igual que la cabeza del santo. Son todos juegos de triángulos y juegos de diagonales
que son tan caros al movimiento manierista, ¿no? Hay uno muy claro que es el que se traza desde el vértice del cayado hasta pasando por el libro hasta llegar a las mitras. El Greco exacerba en los últimos momentos de su carrera este manierismo y pasa a tener esa tendencia hacia la abstracción y hacia el alargamiento exagerado de las figuras, de sus obras, que se alejan mucho de los motivos del clasicismo, ¿no? Del canon clásico. La figura va a adquirir una verticalidad desproporcionada, próxima a un canon de 11 cabezas, mucho más. Les he traído una cosa muy casera. Este es el canon clásico de 7 cabezas. Y vean ustedes aquí la cantidad de cabezas que caben en unas de las obras del Greco. Bueno, el Greco trae de Italia este canon de personajes, de pintores muy admirados, como seguro que todos ustedes tienen en mente, al Parmigianino, la Madonna del cuello largo, por ejemplo, es este tipo de manierismo. El santo se va a hacer flambeante, volátil, con una premeditada ausencia de la perspectiva, que busca ese efecto dinámico del que les estaba hablando. La iconografía que va a usar el Greco en este cuadro también es un poco especial y les quiero dar solo unas pinceladas para no entretenerles ya demasiado y no cansarles. Bueno, la iconografía de San Bernardino está codificada en el siglo XV y siempre aparece como un anciano de edad avanzada consumido por el ayuno y por la penitencia. En el capítulo el manual que utilizaban todos los pintores en ese momento, que es la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, en el capítulo que este autor, Jacopo de la Vorágine, dedica a San Bernardino Confesor, no se incluyen estos motivos iconográficos de las mitras, no se habla tampoco del monograma de Jesús, y se centra en la descripción sobre todo del santo mortificado por el ayuno y por la peregrinación. Viendo la figura que pinta el Greco, nos inclinamos a pensar que probablemente él esté utilizando otra fuente iconográfica, que es el Fro Sanctorum, de un sacerdote toledano. Es una obra que se escribe en 1578 por el sacerdote Alonso de Villegas. Les he traído aquí un retrato de Alonso de Villegas. Está aquí, esta obra es una Sagrada Familia de Blas de Prado que tienen ustedes aquí en las salas, donde tenemos la suerte de tener el retrato de Alonso de Villegas. Bueno, pues entre los inventarios que se hacen a la muerte del Greco y también a la muerte de su hijo Jorge Manuel, que no le sobrevive muchos años, tenemos reflejado que aparece esta obra. El Greco tenía el Fro Sanctorum. Y también en ese mismo inventario va a aparecer recogido, que es con un número 128 en el libro de inventario, pues aparece también la figura de una pequeña tabla de San Bernardino de vara y tercia de alto y 3/4 de ancho, que probablemente fuera la copia que se hace para guardar en el taller. Saben ustedes que el Greco conservaba una copia de todo aquello que había pintado en vida. Esto nos lo relata el suegro de Velázquez, Pacheco, cuando le visita en Toledo. Entonces, en su taller, él ve la alacena del Greco, lo relata así, en dimensiones pequeñitas, una copia de todo aquello que él había pintado. Esto funcionaba también como catálogo para los encargos. Había encargos particulares que querían tener una obra del Greco y entonces les enseñaba el muestrario. Por eso se sorprenderán ustedes a veces si ven las obras de gran formato y la misma obra en formato pequeño. Forma parte de este catálogo que tenía el Greco. Bueno, Villegas sí que nos da en su relato, en su Fro Sanctorum, en su obra, las claves para entender la iconografía que utiliza el Greco en este San Bernardino. Y sí que nos habla de ese hábito franciscano
que además el Greco pintará una y otra vez en numerosos San Franciscos en oración, y les recomiendo que vean con detalle el de Monforte de Lemos, que es maravilloso. Y el libro nos habla del libro, nos habla de esa faceta suya de predicador, nos habla de esa faceta de experto teólogo, y además afirma que era mozo y de muy lindo parecer. Yo creo que esta descripción que hace Alonso de Villegas corresponde más con la obra que pinta el Greco que la que nos describe Fray Jacopo de la Vorágine en su obra de la leyenda dorada. Voy a ir acabando para pues no cansarles, y si que ustedes quieren hacer alguna pregunta que yo pueda contestarles, estaré encantada. Quiero darles solo dos notas. Yo creo que tanto por su juventud como por el hecho de que aparezca con un libro cerrado, esto no es algo baladí. Yo creo que el Greco quiere dar una carga muy intelectual al personaje y lo presenta a este santo como un modelo para los bachilleres del colegio. Yo creo que esto no es inocente. O sea, la elección de San Bernardino para presidir la capilla de un colegio de donde saldrían numerosos eclesiásticos parece, digamos, dirigida a promover este ejemplo entre los alumnos, haciendo de ellos predicadores, haciendo soldados de Cristo en un momento en que está en vigor o en pleno auge la contrarreforma católica, que precisaba de la defensa de sus dogmas en contra de los pujantes movimientos reformistas luteranos que se estaban dando por todo el norte de Europa y que cuestionaban la legitimidad de los santos y de los sacerdotes como intercesores ante Dios. El Greco va a optar por representar un San Bernardino como un santo humanizado, además, para acercarlo todavía más a los colegiales, que eran muy jóvenes, y lo va a dotar de unos rasgos físicos particulares. No es un santo con un rostro idealizado, es un retrato. Y algunos investigadores han llegado a ver en este retrato al propio hijo del Greco, a Jorge Manuel, que lo tenemos aquí en un retrato en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que no me he resistido a ponerles la comparación con Picasso, la inspiración de un maestro sobre otro. O lo tienen ustedes aquí también en la adoración de los la adoración de los pastores, que es la última gran obra que pinta el Greco y que estaba destinada a presidir su tumba en la iglesia de Santo Domingo en Antiguo. Son detalles de la misma obra. Este sería el retrato del Greco y el anterior sería el retrato de Jorge Manuel, de su hijo. El Greco hace exactamente lo mismo que Tiziano. Se pinta adorando a Cristo para presidir su tumba. Tiziano tiene un retablo muy parecido que preside su enterramiento. Esta es la obra que tienen ustedes aquí, la adoración de los pastores. Como ven, también unas figuras muy exacerbadas, muy alargadas, el manierismo llegado hasta el extremo. Bueno, yo dejo a su opinión el que si es un retrato de su hijo o no. Algunas personas también dicen, algunos investigadores, que el joven que sostiene el plano en la famosísima Vista y Plano de Toledo puede ser un retrato de su hijo. Yo creo que no, porque era demasiado joven cuando se pinta la obra y no corresponde con esta edad. En cualquier caso, lo que es claro es que San Bernardino confiere con su presencia un ejemplo moral de una fuerza extraordinaria, muy adecuado para el sitio donde debía instalarse la obra. La obra inspiraría a los colegiales como un ejemplo de salvación por las buenas obras, por la renuncia, que está ejemplificada en la renuncia a esas 3 sedes, en las mitras, y por el sacrificio de una vida dedicada al estudio y a la difusión de la palabra de Dios. Era el perfecto ejemplo
para los estudiantes del colegio, que eran los futuros teólogos de la Iglesia Católica y los auténticos soldados de Dios en plena batalla de la Contrarreforma. San Bernardino lo materializa todo. Yo finalizo con este pequeño... me voy a hacer un segundito de publicidad solamente. Si ustedes tienen más interés en el Museo del Greco, en las colecciones, pues pueden ustedes consultar, entre otros muchos libros, que modestamente acaba de publicar la autora, y donde con una buena batería de información y de fotografía pues podrán ver ustedes ilustrado todo este mundo que yo he tratado en un poquito espacio de tiempo de traerles aquí de la forma más agradable y más modesta posible. Muchas gracias.